Corrupción y Derechos Humanos, colaboración en radio de Luis Soriano Peregrina. En Informe 907. La opinión de Luis Soriano, a quien abrazo con mucho afecto este inicio de año. Luis, excelente 2026. ¿Cómo te va? Buena mañana. Hola, Toño, muy buenos días, saludos a ti y a todo tu auditorio. Excelente año para ti, para todos. Esperemos que este año sea formidable y que vayamos para adelante en dignidad y en felicidad. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. ¿Qué nos tienes en tu primera intervención de este año? Mira, si quieres empezamos el año hablando de uno de los elementos que los derechos humanos combate, principalmente, que es el tema de la corrupción. ¿Cómo ves? Por favor, a ver, adelante, te escuchamos. Mira, hablar de derechos humanos y corrupción es hablar de una relación intrínseca y destructiva donde la corrupción socava la democracia, el Estado de Derecho y fundamentalmente viola sistemáticamente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto afecta desproporcionadamente a los más vulnerables, al desviar evidentemente recursos y debilitar instituciones, lo que exige un enfoque de derechos humanos para combatir eficazmente y restaurar la justicia. Es la restitución y la no repetición que son rasgos característicos de lo que son los derechos humanos. Hablar de desviar recursos, Toño, es de lo que la mayoría interpreta, ¿no? Desde el agente de tránsito hasta el funcionario que acepta un recurso económico, un intercambio de favores, pues para ayudar a otros a cambio de simular no ver algo o que se beneficie a alguien con alguna obra o servicio, etcétera. Eso es como lo normal cuando oímos la palabra corrupción, es que oímos a un servidor público que aceptó un dinero para poder dejar ir a algún transeúnte o alguna persona que va manejando y que se pasó el alto, por ejemplo, ¿no? Pero también corrupción, Toño, es, y esta es la que más debilita precisamente a las instituciones, y se puede definir muy fácil con una frase bajo el concepto: el primer acto de corrupción es aceptar un cargo público para el que no estás preparado. Y el segundo, además de esta frase que es muy conocida, yo genero una segunda frase que una vez en el cargo, no estudies para lo que estás cobrando o que no vayas a prepararte para lo que estás cobrando, genera un doble acto de corrupción. Y al final del día es algo que se tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el primer acto es responsabilidad del que acepta el cargo, Toño, y de quien fue nombrado. O sea, es una doble responsabilidad. Y el segundo es responsabilidad del nombrado y también libera de conservarlo a quien lo nombró, obligándose a destituirla o destituirlo por incompetencia y falta de interés real. Si se defiende al nombrado, Toño, en estos casos, porque, pues no sé, porque pagó piso, porque colaboró económicamente o consiguió patrocinios electorales, o por un tema de familia, o porque provocara el debilitamiento de alguien más para empoderar a la persona, lo único que va a provocar es el debilitamiento de las instituciones y estaríamos en presencia de que se impusiera la timocracia, Toño. Todo esto me parece fundamental y necesario tomar en consideración en los dos casos. En el primero, ¿cómo se combate la corrupción? Pues es una formación, en estos dos casos en particular. Es una formación, es un tema de capacitación, de sensibilización, de provocar que los trámites administrativos sean más sencillos, que se busque construir mejores procesos para que no esté tentada la sociedad o la población a tener que meterse en esquemas de corrupción. Y en el segundo caso es, ok, nombras a alguien, haces que una persona realice algún puesto, alguna función, inclusive el que es diputado, el que es senador, el que es regidor, presidente municipal, pero también el que los nombra o quien los nombra, que al final del día es la sociedad cuando nombra a los puestos de elección popular,
tengamos la obligación de exigirles rendir cuentas. Y el tema de rendir cuentas no solamente es lo que han hecho o lo que han dejado de hacer, sino además si se prepararon y se capacitaron para el puesto por el cual fueron nombrados o fueron elegidos. Y eso es fundamental, Toño. Si tú nombras a un regidor para que sea regidor y es parte de una planilla, y durante las fechas posteriores a que tomó protesta, no hizo ni un diplomado en administración pública, no hizo ni un diplomado en lo que significan ayuntamientos, no se preparó, no hizo una maestría, no hizo una licenciatura, no se capacitó, pues entonces se está cayendo en una responsabilidad y la sociedad, que es quien eligió al regidor, tendría que tener el derecho de destituirlo, porque una vez que te nombre tienes la obligación de prepararte. Si no sabes lo que haces, tienes la obligación de prepararte y capacitarte. O sea, no es solamente que te haya nombrado, sino que además tengas la obligación de prepararte para hacer lo que estás haciendo. Me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque bien lo dice Platón, la timocracia, según Platón, que bien la define en su obra La República, dice que este es un tipo de gobierno en el que solo quieren quienes poseen estos posiciones es de un cierto nivel de renta o de propiedad. Serían los verdaderos aptos para participar en la vida pública y que fueran los que toman decisiones respecto a los asuntos concernientes del Estado. Pero para Platón, la timocracia es la degeneración de la aristocracia y el punto medio entre la aristocracia y la oligarquía. Esto evidentemente traería graves consecuencias, pues para quien manda, pues perdería total credibilidad de gobernar en un esquema de democracia, inclusive se le vería como un rehén de sus colaboradores y no ejercer el poder conferido. Es tema delicado, ¿no, Toño? ¿Cómo ves? Sin duda. A ver, la pregunta aquí es que si hay corrupción o desviar recursos públicos, aumenta la desigualdad y, claro, debilita el Estado de Derecho. Sí, claro. O sea, es indudable que el desvío de recursos, la falta de transparencia, el que estén personas en posiciones que no conocen los cargos que están realizando, debilitan las instituciones. Y Correcto. debilitar las instituciones significa dejar de proteger o dejar de realizar lo que tienen que hacer por proteger a la sociedad, Toño. O sea, es un tema bien delicado que se tiene que analizar y que se tiene que tomar en cuenta. Correcto. Y en materia de derechos humanos, ¿cómo nos pinta el 2026? ¿Cuál es el objetivo? Mira, esto que está pasando en Venezuela, esto que está pasando con lo de Maduro, y no hablo de defender a Maduro, o sea, a la persona y a su gobierno o a lo que decidió hacer, sino más bien a las acciones que fueron realizadas por Estados Unidos, ponen no solamente a México, sino a todo el contexto internacional en una situación de debilitamiento gigantesca. Es la ONU quien tendría que intervenir y practicar en este aspecto, y es la ONU el paraguas que tenemos todos los que vivimos en el esquema de los derechos humanos, Toño. Y si vemos a una ONU totalmente debilitada, desdibujada, inexistente frente a los conflictos, a este conflicto de Donald Trump con Venezuela y con el resto del mundo, es un debilitamiento gigantesco para los derechos humanos. Y eso nos pone en una situación de total ausencia de garantías que nos puedan proteger a los que son defensoras y defensores de derechos humanos. Y esto vulnera en todos los sentidos y en todos los aspectos. El acuerdo de Escazú sería un acuerdo muy difícil de que se pudiera cumplir, porque al final del día es el que protege a los defensores en medio ambiente. Los esquemas de defensores y periodistas sería muy vulnerable, inclusive la detención hace unas horas o hace unos días de una maestra en Estados Unidos porque estaba inconformando por la detención de Maduro en Estados Unidos y que llega la policía y la detiene. Todo ese tipo de esquemas son esquemas que en cascada nos van a afectar en todo el mundo. ¿Qué viene para el futuro en el tema de derechos humanos? Híjole, vienen cosas yo creo que muy complicadas.
necesitamos que las instituciones y quienes representan las instituciones en materia de derechos humanos sea gente capaz, sea gente preparada, sea gente que está estudiando, que pueda tener la capacidad de poder enfrentar lo que se viene hacia adelante, y no por los gobiernos locales, sino por los esquemas internacionales que se van a visorar y que se tiene que saber cómo tratar este tipo de aspectos. No, de acuerdo contigo. Bueno, pues esta primera intervención de este año 2026, cosa que agradecemos mucho, Luis Soriano. ¿Dónde te vemos y te leemos? En mis redes sociales, Luis Soriano BC, ahí me pueden encontrar, con mucho gusto a sus órdenes, ahí nos vemos. Perfecto, gracias Luis, te abrazo con afecto, feliz año. Igual, feliz año, bye. Gracias, voy a un corte a las 8 de la mañana en punto.